Hola jóvenes, buenas noches, espero que estén bastante bien. Esta es la clase grabada de la que había hablado por mensaje. Estamos en la semana 3 del módulo 2 de importaciones y exportaciones. Vamos a ver hoy un tema bastante interesante, que es el tema de los Incoterms. Este es un tema bastante bonito, eh, algo que es muy práctico y muy útil a nivel laboral, el tema de los Incoterms. La información, el corte, hasta el momento ha sido modificada en el 2020. Entonces vamos a ver un poquito el tema de los Incoterms. ¿Por qué es importante los Incoterms, chicos? Bueno, los Incoterms son importantes porque son una especie de medio de seguro de póliza para evitar este tipo de cosas. Cuando un buque sufre algún desperfecto o en medio del mar algún, no sé, algún temporal, algún el buque en calle por algún error humano o factor ambiental. No solamente el tema del transporte marítimo, también aplica para el transporte aéreo o el transporte terrestre, que las mercaderías no lleguen o se pierdan. Entonces, lo que queremos con esto es evitar que ambas partes eh, entren en una especie de conflicto. Entonces, por eso se llega a ese tipo de acuerdos. Vamos ahí, ok, vamos a ver, introducción. Dice, las numerosas posibilidades que puede darse en cada operación comercial y las diferencias terminológicas a que podría dar lugar han obligado a establecer una serie de normas estrictas que limitan para cada posibilidad las obligaciones de las dos partes contratantes. Estamos hablando tanto del cliente como del vendedor. Entonces, con esto nos vamos a asegurar de que lleguen a acuerdos previos antes de que suceda lo que vimos anteriormente en las imágenes. Perdón, de que el buque tenga algún desperfecto, que se pierda la mercadería en el mar. No sé, aquí sucedió un caso con un avión de DHL que tuvo un desperfecto y se prendió en llamas. Eh, Puede ser que alguna de las mercaderías haya sufrido algún problema, entonces con los Incoterms nos evitamos todo este tipo de inconvenientes. Ok, el Incoterm dice que establece reglas internacionales que permiten interpretar y solucionar los problemas derivados de un conocimiento impreciso de las prácticas comerciales utilizadas en los países del comprador y del vendedor. ¿Qué definen? Ok, aquí se definen los gastos y riesgos a cubrir por las partes según el término utilizado, lugar y condiciones de entrega, que eso es muy importante. Aquí siempre se dan muchos malos entendidos. Se definen también los trámites aduaneros, los aranceles aduaneros y otros impuestos o tasas, las obligaciones de entrega y la recepción de la carga, la contratación y responsabilidad del seguro de carga, el transporte nacional y el internacional, el régimen de transferencia de riesgos, costos y obligaciones, la distribución de documentos, quién tramita qué y otros gastos como son el caso de las inspecciones. Eh, Vamos a ver el cuatro grupos de Incoterms, los que son del grupo E, del grupo F, del grupo C y los del grupo D. Chicos, esto es importante, aquellos, tómale mucha relevancia a esto porque esto es pregunta examen. Los del grupo E, el famoso Edward, son las obligaciones del vendedor. Dice que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en su propio local o lugar de conveniencia. Aquí hay mínimas responsabilidades del vendedor. Aquí, en el caso de las obligaciones del comprador, dice que él tiene que hacer el trámite de aduaneros de exportación y de importación, tiene que elegir el modo de transporte y el transportista, soportar gastos y riesgos de la mercadería desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. Aquí prácticamente todo corre por cuenta del comprador. Aquí vemos una especie de diagrama de flujo de Ledward, eh, donde aquí
se da el corte. Hasta acá en la puerta del fabricante es que llegan las obligaciones del vendedor. De aquí a todo lo demás, el transporte, dejar la mercadería en el puerto, los tipos de transportes, la recepción, la aduana, la distribución, todos los riesgos van por cuenta del comprador, como lo vemos aquí en esta grafiquita. Entonces estos son casi que uno de los menos recomendados en el caso de que uno vaya a importar, más si son cosas de muy alto valor. Entonces el Edward no es como tan recomendable. Luego está los del FCA, el famoso Free Carrier. Son las obligaciones del vendedor. Aquí dice que tiene como obligación entregar la mercadería al transportista designado por el comprador en el lugar convenido de origen. Incluye terminal, aeropuerto o puerto. Y también debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Entonces aquí ya es un poquito más diría uno que un poquito más balanceado, no es tanto la carga. Aquí es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador, es el responsable de realizar el porte, ¿verdad? O a otra persona designada por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar acordado. Si el punto de entrega es unas instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega con su carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Si el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando está preparada para la descarga sobre los medios de transporte del vendedor en el punto acordado. Aquí todo es acordado. Se recomienda especificar todo tipo de detalles, el punto de lugar de entrega acordado, ya que el riesgo de que se transmite al comprador con la entrega de la mercancía. Aquí igual, aquí tiene que tener cuidado el comprador con con el FCA. Obligaciones del comprador, y que tiene que elegir el modo de transporte y el transportista. Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista hace cargo de ella en el lugar convenido. Aquí vemos un poco de la analogía del Incoterm. Entonces el FCA le limita aquí las obligaciones del vendedor. Sale de la fábrica y en el primer envío, para que lo lleven al puerto o al aeropuerto o donde toque, hasta aquí llega las obligaciones del vendedor. Produce el artículo, lo envía al puerto. De aquí en adelante son puras obligaciones del comprador. Estamos hablando de la parte de la aduana, de la parte del transporte marítimo, terrestre o aéreo, la parte de cuando llega no sé, al puerto del otro país, cuando toca hacer todos los trámites, pagar impuestos y hasta que llegue prácticamente al almacén. Luego tenemos el FAS, que es el FAS Free Alongside Sheet, que son las obligaciones del vendedor. Aquí tenemos dentro de las obligaciones del vendedor están entregar la mercancía a un costado del buque, debe hacer el despacho de exportación. En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor sobre el daño o pérdida de la mercancía. Y en la entrega se considera que se transfirió el riesgo al comprador. Esto es solamente lo del vendedor. ¿Qué tiene que hacer el comprador? Tiene que elegir la empresa naviera y dar el nombre del buque al vendedor. Pasar el flete y soporte del riesgo de la mercancía desde que el vendedor... pagar el flete y soporte del riesgo de la mercancía desde que el vendedor la entrega al costado del buque. Entonces la parte ya de la naviera es por responsabilidad del comprador. Y aquí vamos a ver el diagrama. Entonces, si ustedes empiezan a ver, ya se va dando un poco mayor, o se va ampliando las obligaciones del vendedor. En el primero
era solamente esa parte, en el segundo ya iba acumulado la primera y la segunda parte, ya en este tercero va hasta que se deja prácticamente en el puerto. ¿Para qué? Para que el comprador haga todos los trámites, elija la naviera y todo lo demás corre por cuenta del comprador. Hasta aquí, en esta etapa, es por cuenta del vendedor. En la parte del FAS. Luego tenemos el FOB, Free On Board. Son las obligaciones del vendedor. Este consiste en la parte de las obligaciones del vendedor está entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Y aquí va en el buque, ¿verdad? Y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. ¿Qué tiene que hacer ahora el comprador? El comprador debe designar y reservar el buque y correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que es colocado en el buque de origen, ¿verdad? Entonces el FOB ya amplía un poquito más. Entonces vemos que aquí el FOB o el FOD, como quieran hablar o mencionar ustedes o decir, aquí ya habla de cubre la parte de la fabricación, el primer envío, el almacenaje de la mercancía y la carga cuando ya está en el buque. Todo lo demás igual corre por cuenta del comprador. Ven, chicos, por eso es muy importante conocer qué tipo de Incoterm vamos a trabajar o a solicitar, porque después no hay reclamos. Luego está el CFR, perdón, CFR, sí, ajá. Aquí tenemos lo que es las obligaciones del vendedor. Aquí, por ejemplo, el vendedor tiene que contratar el buque, siendo que por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino, y efectuar el despacho de exportación de la mercancía. ¿Qué tiene que hacer ahora el comprador? El comprador debe soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida desde que la mercancía queda a bordo del buque en origen, contratar los seguros hasta sus bodegas y efectuar el despacho de la importación. Ya aquí ya es un poco mayor. Entonces el CFR cubre la fabricación, el envío, el primer envío, cuando ya está en aduana, cubre el abordaje y cubre la parte de la carga en el buque. Pero hasta aquí, ya la llegada y todo lo demás corre por cuenta del comprador. Y es donde se transfiere el riesgo desde esta parte. Luego tenemos el CIF. Dentro de las obligaciones que tiene el vendedor están contratar el buque, tiene que pagar el flete y la carga hasta el puerto destino. Tiene que efectuar el despacho de la exportación de la mercancía y suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. Es un poco alto, ¿verdad? El tema aquí de esta póliza. ¿Qué tiene que hacer el comprador? El comprador dice que aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma. Entonces aquí vemos que igual en esta parte aplica todo lo mismo que el anterior, pero con el seguro. Entonces, de la salida de la fábrica, el primer envío, el almacenaje, la carga y hasta la llegada. Pero con una buena póliza. Luego está el CPT, que están las obligaciones del vendedor. ¿Qué tiene que hacer aquí el vendedor? Dice que tiene que contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido y efectuar el despacho de exportación de la mercancía, más todo lo demás, ¿verdad?
que tiene aplicar aquí el comprador o soportar. Dice que soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la pone a disposición del primer transportista, así como cualquier gasto adicional en el tránsito. Estamos hablando de la carga, la descarga, el daño en tránsito, entre otros. Prácticamente aquí el CPT, o el vendedor casi que cubre todo: fabricación, primer envío, la parte en el puerto, la parte de la naviera, la llegada de puerto, prácticamente hasta la descarga. Y esto es lo que le corresponde al comprador. Luego el CIP. ¿Qué tiene que hacer aquí el vendedor? ¿Cuáles son sus obligaciones? Dice que tiene que contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido. Tiene que efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo de 110% de su valor. Es un poquito similar al anterior. Entonces, este tipo de Incoterms son bastante prácticos. Aquí el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador, poniéndolo en el poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguros en las condiciones del ICCA o similares. Unas cláusulas ahí especiales que sirven para ese tipo de cosas. Las obligaciones del comprador. Okay. El comprador dice que tiene que soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tránsito. Estamos hablando de lo que puede suceder en la descarga, daños en el transporte o en el tránsito, la parte documental de destino, etcétera. Aquí pueden haber un montón de errores en el camino. Y vemos que este Incoterm es todavía más completo. Ven que la barrita naranja, que es la del vendedor, es bastante grande, ya en comparación con la del comprador. Tiene que incurrir con todos los gastos de envío y todo, además de un buen seguro. ¿Para qué? Para que el cliente o el comprador prácticamente la tenga que recoger en el punto de destino donde se acordó, ¿verdad? Aquí todo tiene que estar muy bien habladito. Luego está el DAP. Las obligaciones del vendedor. Aquí ya hay unas ciertas modificaciones. Dice que se realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para la descarga. Es un lugar de destino designado. Dice que contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino designado y corre con los riesgos causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. ¿Cuáles son las obligaciones del comprador? Dice que la persona tiene que correr con el riesgo de pérdidas o daños causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado en el punto acordado. Entonces este es el entrega en lugar. Entonces aquí, cuando el vendedor entrega la mercancía con la transmisión del riesgo, esta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparados para la descarga en el lugar de destino acordado. Aquí todo es acordado, chicos. El vendedor corre con todos los riesgos que lleva la mercancía hasta el lugar acordado. Aquí se recomienda especificar con todo detalle el lugar de destino acordado. Todo tienen que ponerlo ahí bien detalladito, ya que los riesgos hasta dicho punto los asume el vendedor. Si se desea que el vendedor despache las mercancías para la importación o realice algún trámite aduanero desde la importación, se debería utilizar la regla del Incoterm DDP, que es la de entrega de derechos pagados. Pero ya ese es otro. Entonces aquí vemos la imagen. Igualmente es muy similar al anterior, que aquí el vendedor tiene que cubrir con prácticamente todo esto, ¿verdad? Aquí prácticamente
el comprador lo que tiene que ver es dónde él dijo que se la tenían que entregar. En qué punto de llegada. Luego tenemos el DPU. Aquí se toma en cuenta para las obligaciones del vendedor. Dice que el vendedor tiene que realizar la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, pero del comprador descargada del medio de transporte en un lugar de destino designado. El lugar puede ser una terminal, una bodega u otro. Aquí, por ejemplo, el vendedor tiene que contratar y pagar el transporte hasta el lugar de destino designado y corre con los riesgos causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. ¿Qué tiene que hacer aquí? El comprador dice que asume la responsabilidad de la importación nada más. Y vemos que aquí el DUP es muchísimo más completo todavía. Tienen que averiguar con toda la fabricación, el primer envío, dejarlo en aduanas, todo el transporte, la descarga, hasta que se deje en un almacén acordado. Luego tenemos el DPP que hablamos anteriormente. ¿Qué tiene que hacer aquí el vendedor? Y aquí el vendedor debe entregar la mercancía por su cuenta en el lugar de destino convenido, en el país del importador, incluida la mano de obra de descarga, debe efectuar el despacho de importación e importación de la mercancía y este representa la máxima obligación para el vendedor. No incluye la descarga, chicos, por aquellos. Y el comprador dice que tiene que soportar los riesgos que ocurran después de que reciba la mercancía en el lugar convenido. Entonces aquí hay ciertas cosillas que tienen que ir viendo a ver si vale o no vale la pena. Este es el famoso entregada de derechos pagados. Y al final esto es cuando el vendedor entrega la mercancía con la transmisión del riesgo. Cuando la pone a disposición del comprador, despachada para la importación en los medios de transporte de llegada preparados para la descarga en el lugar acordado. El vendedor corre con todos los riesgos que lleva la mercancía hasta el lugar acordado y debe despachar la mercancía tanto para la importación como la exportación, así como realizar todos los trámites aduaneros relacionados. Esta regla del Incoterms, el DDP, es la máxima obligación para el vendedor. Se recomienda especificar aquí todos los detalles, el lugar de destino acordado, ya que los riesgos de dicho punto los asume el vendedor. Si el vendedor no puede conseguir el despacho de la importación, no se utiliza esta regla. No podemos ofrecer más de lo que tenemos capacidad. Si no tiene contactos en otros países o no tiene algunas de las empresas que le pueden dar servicio, mejor no negociar con el DPP. Y aquí se requiere que el comprador asuma todos los riesgos, costes del despacho, importación y se recomienda, bueno, en este caso se recomendaría usar otro. Si se requiere, digamos, en este caso, si se requiere que el comprador asuma todos los riesgos y costos del despacho de importación, deberíamos usar el DAP que vimos anteriormente. Entonces, tenemos el resumen de todo esto, chicos, es que no podemos utilizar un Incoterms que no tengamos capacidad. Igual vemos ese Incoterm del DPP, perdón, el DEDP, disculpen. Aquí las obligaciones del vendedor son prácticamente abismales, son grandes. Aquí el comprador solamente corre con esa parte en el puerto de destino. Entonces, y así son los precios. Eso va variando. Entre más obligaciones tenga el vendedor, así varía el precio. Aquí hay una especie de cláusulas, por ejemplo, aquí hay 3 tipos de cláusulas. Cláusula A dice, va basada en la cláusula A, en la cláusula B, más robo, más hurto, lo que afecte a la lluvia, humedad, nieve, granizo, influencia a las temperaturas, manchas, acción directa e indirecta de transporte de otras mercancías, contacto con animales, pájaros, insectos, sudor de la bodega y dobladuras. Entonces esta cláusula cubre todo este tipo de cosas.
La cláusula B tiene que ver con, incluye la cláusula A más terremoto, erupciones, rayos, entrada de agua, de mar, eh, que sea un lago, un río en la bodega de la nave, que entre el agua, ¿verdad? Eh, la embarcación, el medio de transporte, el contenedor, el remolque o lugar de almacenaje, la pérdida total de cualquier bulto que se caiga por la borda del buque o que se desprenda durante la carga o descarga. No sé si han visto algún video, alguna noticia, algún documental que hay contenedores que caen al agua. O cuando están cargando, posiblemente el controlador de la grúa o las personas que están ahí no sujetaron bien la carga y se cae y se daña. Entonces estas cláusulas cubren todo esto. La cláusula C dice que incluye incendios, explosión, encallamiento del buque, hundimiento, un volcamiento, aplica para todos los terrestre y el marítimo, descarrilamiento, el caso del tren, la colisión, aquí puede haber cualquier tipo de medio de transporte, aéreo, terrestre o marítimo, que haya un contacto con la nave, una descarga forzosa, como en veces existen piratas en alta mar, y lo que son las averías en total. Aquí vemos las clases de riesgos y los tipos de cobertura. Está la cobertura A, B y C. Y aquí vemos, por ejemplo, qué cubre la cobertura A, qué cubre la B. La B ya, por ejemplo, ya no cubre, por ejemplo, daños causados por utilizar ganchos de estiva o por agua lluvia o agua dulce. Tampoco cubre robo, vandalismo, falta de entrega ni daños producidos por la destilación. Entonces no cubre esto. El C no cubre lo que cubre el B. Y adicionalmente tampoco cubre erupciones volcánicas, rayos, lo que es una barredora de olas, daños por ingreso de agua salada de lagos o ríos a la bodega. Tampoco cubre lo que son pérdidas totales de bultos en el proceso de carga y de descarga. Entonces, sí, si tuviéramos los medios suficientes, lo recomendable es tener la cobertura total. Más cuando es algo de mucho valor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que la póliza que se va a adquirir. Entonces, chicos, ven que para este tipo de Incoterms hay mucha variedad. Entonces están los de tipo C, los de tipo D, los de tipo E, perdón, los de tipo F. Entonces todo ese tipo de Incoterms a la hora de hacer negociaciones, a la hora de hacer compras, a la hora de adquirir pólizas, hay que tener mucho cuidado. Porque ven que hay tipos de pólizas A, B y C y todas cubren cosas diferentes, o más bien algunas no cubren todo, cubren solamente una parte. Entonces hay que ver exactamente dentro de las cláusulas qué tipo de póliza se va a adquirir para después no entrar no llevar un mal trago, iría uno. Esto es todo por hoy. Igual el video se hace de una forma cortita para que lo puedan estudiar de una forma más práctica. Y como no hay interacción con ustedes, entonces la fluidez con la información es mayor. Entonces de mi parte sería todo. Igualmente esta sería la tercera clase. Echar hacia atrás un momentito. Todo es relacionado con el tema de los Incoterms. Esa sería la semana 3. Entonces, de mi parte, chicos, sería todo por hoy. Y les deseo que tengan una linda semana y que disfruten de esta semana que se está dando como un periodo de gracia, de vacaciones. Entonces esta clase está grabada para que no tengan que conectarse únicamente para esta semana, la semana 3. Nos veríamos ya, si Dios quiere, en la semana 4. Y estén atentos de la plataforma y de realizar los exámenes. De mi parte sería todo y les deseo que tengan una bonita noche.